lleno a entrar a nuestros temas del día. Fíjese que el World Justice Project presentó hoy su índice de Estado de Derecho México 2022-2023, en el cual pues se revela que nuestro país sigue estancado en la materia. No hay Estado de Derecho y eso pues nos pone en una situación de desventaja en materia pues de atracción, por ejemplo, de nuevas inversiones. Ahora que está muy caliente el asunto de la relocalización o del nearshoring, esto pues nos afecta. Vamos a platicar con Alejandro González, él es director de proyectos de Estado de Derecho y de la oficina del World Justice Project México. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Me va muy bien, muchísimas gracias, Darío. Un gusto saludarte a ti, a Rogelio y a toda la auditoría. Qué bueno, ¿verdad? Eso ya es ganancia, que nos vaya bien. Por supuesto. Alejandro, ¿qué es lo que destacarías de este reporte que dieron a conocer este día? Sí, con mucho gusto. Mira, a ver si me permites dar un poquito de antecedentes de qué hacemos con esto del Estado de Derecho y de qué se trata esta medición. Mira, yo soy parte de una organización internacional que se llama The World Justice Project. Somos una organización que desde el año 2008 tenemos un índice global de Estado de Derecho, que lo que hace es medir el nivel de adherencia en la última edición, por ejemplo, 140 países a este concepto de Estado de Derecho. Y desde el año 2016 comenzamos a abrir una oficina en México y a operar para desarrollar, adaptar esta metodología y desarrollar un índice subnacional de Estado de Derecho. Entendimos que muchos de los elementos del Estado de Derecho tienen que ver con los gobiernos estatales, ¿no? Y que era muy importante también tener una iniciativa piloto global en esta materia. Decidimos México y desde el año 2018 publicamos anualmente el índice de Estado de Derecho en México, que lo que hace, como te decía, es medir en una escala que va de 0 al 1 cuál es el nivel de adherencia de cada una de las 32 entidades federativas al Estado de Derecho. Y mira, en términos de hallazgos, es importante comentarte que el promedio general en esta quinta medición, ya es la quinta que tenemos para México, es de 0.42 en escala de 0 a 1. Y que incluso la entidad que está mejor posicionada, en este caso es Querétaro, tiene una puntuación de 0.49. Con esto, tú y tu auditorio se darán cuenta ya de la brecha relevante que hay en términos de adherencia al Estado de Derecho en México y del muy importante reto que tenemos en esta materia. Ahora bien, ¿qué es esto del Estado de Derecho y cómo lo medimos? Pues mira, como tú lo sabes, ya lo mencionabas, es un requisito súper importante para el ambiente de negocios, y nosotros justo por eso lo medimos desde 8 variables que nos parecen muy importantes, ¿no? Desde el sistema de pesos y contrapesos a los ejecutivos estatales, en el factor 1, ausencia de corrupción, en el factor 2, gobierno abierto, en el 3, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, la capacidad de las entidades para hacer valer las regulaciones pero de manera eficaz y eficiente. Como sabes, cualquier negocio requiere de ello. Y por último, los sistemas de justicia civil y justicia penal. Es decir, es una perspectiva muy comprensiva y como esta es la quinta medición, ya podemos identificar algunas tendencias, además, porque hemos aplicado la misma metodología de manera sistemática y ordenada por 5 años. Y con elementos te puedo decir dónde están los principales retos, Darío. Mira, tenemos de entrada los últimos 3 mediciones nos han mostrado un estancamiento en la lucha contra la corrupción desde las entidades federativas. Es digamos uno de los factores con menor nivel de calificación. Esta tiene en promedio 0.37 ya cuando promediamos todas las entidades, es decir, debajo del promedio general. Y digamos que lo que hacemos ahí es medir ausencia de corrupción en el Poder Ejecutivo, en el Judicial, en el Legislativo, en las fuerzas de seguridad y en los procedimientos regulatorios, ¿no? Eso que te decía hace un momento, administrativos, que son muy importantes. Otro reto importante que traemos tiene que ver justo con los sistemas de justicia, sobre todo penales, ¿no? Sabemos que en México tenemos un gran reto en esta materia. En particular sabemos de las condiciones en las que se encuentran, por ejemplo, los ministerios públicos responsables de la procuración de justicia en el país, los bajos niveles de denuncia que tenemos y los altos niveles de cifra negra y los altos niveles de impunidad.
Y en ese, la calificación, fíjate, interesante, es exactamente la misma que en ausencia de corrupción, punto 37. Son de las dos más bajas que tenemos y tenemos un reto muy, muy importante. El otro es, por supuesto, en materia de seguridad. Sabemos que hay un reto relevante. En tu programa muchas veces hablas de los costos que le implica a las empresas, por ejemplo, la seguridad en el país, y por supuesto que traemos el gran reto de la tasa de homicidios que ha venido incrementando de manera exponencial en los últimos años, y también tenemos las tasas, digamos, de delitos patrimoniales y de otro tipo que nos están poniendo en condiciones pues complejas. En el lado de las buenas noticias, porque sí las hay que decirlo, hay dos buenas noticias para tener un balance más adecuado de esto. Es, por un lado, la justicia civil, Darío y Rogelio. Fíjense que la justicia civil incrementó su puntuación. Pues no estamos para nada, ya no podemos cantar victoria, pero la tendencia en general fue positiva. ¿A qué se refiere la justicia civil? A todas estas necesidades de justicia cotidiana de las personas que están vinculadas a lo mercantil, a lo familiar, ¿no? Estos temas más inmediatos de las personas. Y ahí, digamos que tocó fondo después de la pandemia y ahora venimos mejorando de manera, digamos, no tan agresiva, pero positiva, ¿no? Que es un elemento importante. Y la otra buena noticia es que, a pesar de estas complejidades que te acabo de plantear, ¿no? Del Estado de Derecho, hay 6 entidades federativas, esto es importante que decirlo, que a contrasentido de la tendencia nacional han venido mostrando ya algunas mejoras sostenidas o continuas en los últimos 5 años, ¿no? Y eso nos habla de que aún en contextos complejos es posible mejorar el Estado de Derecho. Estoy hablando de Querétaro, estoy hablando de Guanajuato, estoy hablando de Baja California Sur, de Sonora, de Tamaulipas y de Sinaloa. Pues también hay algunas lecciones interesantes. De hecho, hoy presentamos el índice y nos estuvo acompañando el gobernador de Querétaro como una de las entidades que está haciendo un trabajo interesante. Tuvimos presencia en la representación del gobierno de Sonora en el evento, y ha sido muy importante e interesante escuchar qué están haciendo estas entidades para mejorar el Estado de Derecho. Esta es la fotografía, esas son un poco las condiciones, y pues encantado de seguir conversando, Darío, Rogelio, si tuvieran alguna que otra pregunta. Alejandro, a partir también de lo que ustedes están evaluando de manera periódica, ¿hay algún estudio o alguna aproximación de cómo se percibe nuestro sistema judicial, nuestro aparato judicial? No, por supuesto, y muy detallado. Mira, lo que hacemos es medir el sistema de justicia de cada una de las 32 entidades federativas y desagregamos en un número importante de variables temas como, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan, digamos, qué tan eficiente, qué tan expedito es, qué tan, déjame ponértelo de otra manera, las y los jueces, cómo se percibe en términos de sus nombramientos, si existen condiciones propicias, ausentes, por ejemplo, de conflicto de interés, para que eventualmente la ciudadanía pueda tener condiciones favorables en términos de... ¿Y ahí qué se percibe, Alejandro? ¿Mejoría o deterioro? No, es justo lo que les planteaba, el sistema de justicia penal sigue siendo el gran reto. Punto 37 en promedio general, es el otro más bajo que les planteaba junto con ausencia de corrupción, y la tendencia ha sido tersa en los últimos años. Insisto, estamos hablando de las entidades federativas y hay, digamos, retos desde independencia judicial, que hay que decirlo, eficacia, percepción de confianza hacia las y los juzgadores, eficacia y percepción de eficacia en términos, por ejemplo, de la capacidad de los ministerios públicos. Entonces, hay todavía un conjunto de retos muy relevantes que están por ahí sobre la mesa y que la información la podemos encontrar de manera detallada entidad por entidad en www.worldjusticeproject.mx, en donde ustedes podrán tener un sitio interactivo donde podrán navegar entidad por entidad y descargar los datos para tener mayores elementos. Alejandro, este estancamiento, ¿cómo nos pega en la competitividad para atraer nuevas inversiones, para generar pues confianza entre los inversionistas? No, es un factor muy relevante. Digamos que en la medida en la cual el Estado de Derecho, que en términos muy generales lo definimos como la capacidad del propio gobierno, públicos y privados, para someterse a la ley de manera invariable, ¿no? Cuando se violentan estos procesos, no existen condiciones para ello, la certeza jurídica, que es una variable súper relevante,
en el mediano y largo plazo para la inversión, pero en el corto también para la rentabilidad, pues están en entredicho. Y si nosotros vamos a competir contra otros países o regiones que tienen mucho mejores condiciones en este sentido, pues imagínate, ¿no? Estamos en una desventaja muy importante. Ahora bien, hay entidades, como les decía, que están teniendo un buen desempeño o un desempeño mucho mejor en términos de cumplimiento regulatorio, en términos de justicia penal, justicia civil. Querétaro es un caso y no es casualidad que Querétaro esté teniendo atracciones de inversión privada muy relevantes. Entonces, el mensaje para las y los gobernadores, las y los jueces es: el Estado de Derecho importa porque es un factor que cuenta a la hora de decidir inversión. Y es una variable relevante para traer, ¿no? Pues Alejandro González, director de Proyectos de Estado de Derecho y de la oficina del World Justice Project México, te apreciamos mucho el haber podido platicar con nuestros amigos del auditorio. Por el contrario, un gusto saludarlos a ustedes, el agradecido soy yo. Hasta pronto.